Va a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Hasta acá, ¿qué hemos visto? Dolor, temperatura, tacto superficial, presión, esta que son los cordones posteriores, sensibilidad vibratoria, sensibilidad muscular articular y tacto discriminativo. Cuando hablamos de tacto discriminativo, es la capacidad que tenemos para diferenciar dos puntos. Hagan la prueba. Si se tocan la mano y luego se tocan el codo, otra persona lo hace y ustedes están con los ojos cerrados, ustedes pueden diferenciar dónde se está sintiendo la sensación. ¿Listo? Este es el resumen de todo lo que les acabo de decir. O sea, prácticamente este cuadrito se lo deben aprender, pero deben aprenderse la vía como tal. Y ahora vamos a hablar de las vías de sensibilidad muscular articular inconsciente del cerebelo. O sea, todas estas vías van a viajar al cerebelo. Es importante resaltar acá. ¿Recuerdan lo que les decía? ¿Cuál es el papel del cerebelo, chicos? Tiene una función motora. Una función motora y ¿qué más? ¿Cuál es la principal función del cerebelo ser motora? La coordinación y precisión. Coordinación. Entonces, adivinen cuáles vías van a llegar al cerebelo. Todas, chicos. La mayoría de vías de alguna forma van a ir ramitas súper pequeñitas que van a ir directamente al cerebelo, pues para que el cerebelo obviamente se pueda ubicar temporoespacialmente. Entonces vamos a tener varias vías interesantes que se van a llamar de acuerdo pues a la vía que estemos estudiando. Entonces tenemos una primer vía que se llama el tracto espinocerebeloso posterior. Vamos a ver si no, nos toca en esta. El tracto espinocerebeloso posterior tiene ese nombre por la parte en la que se ubica. Acá lo vamos a ver representado por este fascículo. ¿Sí lo alcanzan a ver acá? Sí, profe. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esto en la médula espinal, este tracto que les estoy mostrando acá, se pueden observar que hace una pequeña sinapsis justo en la sección o en el nivel medular al que ingresa. El tracto espinocerebeloso posterior también lo vamos a hacer, o pues se va a llamar o va a hacer sinapsis con un núcleo que se llama el núcleo dorsal o columna de Clarke. Este nombre es importante que se lo aprendan, pues porque de alguna forma en algún punto se los van a preguntar o se los voy a preguntar. Entonces, el núcleo dorsal o columna de Clarke es el área donde el fascículo espinocerebeloso hace sinapsis. Si estamos hablando de que se llama fascículo espinocerebeloso es porque va de la médula espinal al cerebelo, ¿ok? ¿Por dónde entra? O mejor dicho, les voy a hablar rápidamente del recorrido. Esos axones siempre van a ingresar por la parte posterior de la médula espinal y hacen sinapsis con las neuronas que están ubicadas justo en la base del cuerno posterior de la médula espinal. Ay, ahí se ve muy feito. Esperen a ver, chicos, si lo podemos ver. Ahí. Entonces, la neurona que entra del ganglio hace sinapsis en la columna posterior o en el cuerno posterior de la sustancia gris de la médula espinal, va a hacer sinapsis y se va a formar, o ahora se va a llamar, el fascículo espinocerebeloso posterior. Recuerden, las neuronas con las que hace sinapsis o las neuronas de segundo orden, por decirlo de alguna forma, son las neuronas del núcleo dorsal o de la columna de Clarke. No lo olviden, Clarke, como la quieran pronunciar. Estas neuronas van a subir del mismo lado, van a atravesar médula espinal, bulbo raquídeo y llegan al puente.
Cuando llegan al puente, este fascículo que va ascendiendo, que no se ha cruzado ni ha hecho sinapsis con absolutamente nadie, va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo. Aquí se queda, ¿sí? Él no se va a mover para ningún lado, él se va a quedar directamente en el cerebelo. Eso se llama el fascículo espinocerebeloso posterior. Generalmente, estos axones, recuerden que van a venir desde niveles muy bajos, más o menos hasta el nivel del segmento, del cuarto segmento lumbar. De las lumbares hacia abajo, de los segmentos lumbares, del cuarto segmento lumbar hacia abajo, no vamos a encontrar un núcleo dorsal, solo vamos a encontrar del cuarto segmento lumbar hacia arriba. Y estas fibras espinocerebelosas posteriores reciben información articular y muscular desde las fibras musculares más grandes e importantes de los miembros del tronco y de los miembros inferiores. Y por eso es que nos ayuda a coordinar. O sea, chicos, que cuando nosotros somos de alguna forma conscientes, por decirlo así, de que nos queremos levantar de la silla, nuestro cerebro inconsciente nos dice dónde están las rodillas y dónde están los tobillos para levantarlos. Eso suena un poquito confuso, pero pues se los voy a explicar de la siguiente manera. ¿Ustedes son conscientes de sus rodillas cuando se van a colocar de pie? ¿De sus tobillos cuando quieren caminar? O sea, ustedes hacen todo un procesamiento de me voy a levantar de la silla en donde estoy, tengo que activar mis tobillos, tengo que activar las rodillas, tengo que activar los músculos isquiotibiales, los rectos femorales para poder caminar. ¿Ustedes son conscientes de eso? No, profe. No, profe. Generalmente no. Entonces es ahí cuando este fascículo espinocerebeloso posterior entra en acción, porque te hace ser extremadamente preciso en el sentido de que te tienes que levantar y tienes que caminar. ¿Por medio de qué? De la sensibilidad. No es solo motor, chicos. O sea, para caminar hay que moverse, pero para moverse debo saber dónde está ubicada mis diferentes partes del cuerpo. Entonces, este tracto es el que le dice al cerebelo, acá está ubicada la rodilla, acá está ubicada la pierna, tienen que coordinar derecha, izquierda, y obviamente luego la corteza motora pues mueve todas las extremidades, ¿ok? Bueno. El segundo fascículo del que vamos a hablar es el fascículo espinocerebeloso anterior. El fascículo espinocerebeloso anterior, igual que todos los que hemos hablado, que son sensitivos, que son haces ascendentes, va a entrar por el ganglio dorsal, por el ganglio espinal, se va a mover y después de que se mueve va a tener dos ramitas importantes. El fascículo espinocerebeloso anterior, una porción se va a cruzar y otra porción va a viajar del mismo lado o va a viajar ipsilateral o homolateral, como le quieran llamar. La mayoría de los axones de estas neuronas que hacen sinapsis en el núcleo dorsal van a cruzarse. O sea, el axón del ganglio dorsal entra por el cordón posterior a la médula espinal y ahí hace sinapsis en el núcleo dorsal y ahí la vamos a llamar ya neurona de segundo orden. La mayoría de esos axones se van a cruzar, ¿sí se dan cuenta? Se pasan para el otro lado, pero una pequeña minoría va a quedar del mismo lado. ¿Qué va a pasar con eso?
que esas fibras que se van a cruzar generalmente ascienden y llegan hasta la porción superior del puente y entran por el pedúnculo cerebeloso posterior. Se quedan justo ahí del lado, del mismo lado en el que ingresaron, en el que ascendieron, pero una pequeña porción va a ingresar y se va a ir hacia el otro lado del cerebelo. ¿Entienden hasta acá, chicos? Chicos, No, Profe, profe, es que me es un confundí al poco final. con la vuelta esa queda ahí, que de una pequeña partecita queda ahí y después eh, se vuelve. ¿se cayó el internet? No. ¿Me No, alcanzaron a profe, escuchar todo? sí la escuchamos, pero fue Ok, muy bueno, confuso. entonces, el fascículo espinocerebeloso, mire, el fascículo espinocerebeloso anterior en los segmentos medulares tienen dos opciones. Uno, ascender del mismo lado y el otro cruza. La mayoría de fibras van a cruzar la médula espinal. Cuando estas fibras cruzan, van a ascender por el bulbo raquídeo o médula oblongada y llegan al puente. Al llegar al puente no hacen sinapsis con absolutamente nadie, siguen siendo las mismas fibras y van a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y va a hacer sinapsis, ahora sí, con las células de la corteza cerebelosa. Pero hay una porción de este fascículo, ¿si alcanzan a ver el cursor? Sí, Sí, claro, señora. profe. Que se cruza nuevamente para el otro lado del cerebelo. ¿Entendido hasta ahí? Sí, sí, señora. Luego, las fibras que no se cruzaron desde la médula, sino que ascendieron por el mismo lado, simplemente suben y entran por el pedúnculo cerebeloso superior del mismo lado del cerebelo. Esto lo vamos a llamar izquierdo y esto derecho. Entonces, la sensación entró por el lado izquierdo. Unas fibras se cruzaron, ascendieron, entraron al lado derecho del cerebelo y se quedaron ahí y otras se regresaron. Pero las que llegaron directamente por el lado izquierdo y ascendieron por el lado izquierdo simplemente van a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior del mismo lado y hacen sinapsis en la corteza cerebelosa. ¿Entendido? Sí, Profe, profe. profe, o sea, ¿sí me escucha? Sí, señor. Profe, o sea, digamos, las neuronas que entren por el lado, siempre las que entren por el lado izquierdo, todas van a entrar directamente, no van a tener ningún cruce. No, a ver, no es una regla, ¿no? O sea, porque recuerden que vamos a recibir información del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sí? En este caso, a ver, recapitulo porque siento que están perdidos. Y me imagino que ustedes hicieron los dibujitos antes de esta clase. ¿Ok? Acá hay dos vías dibujaditas. Está la vía espinocerebelosa posterior y la vía espinocerebelosa anterior. Repito con la posterior. Concéntrense, por favor. La fibra que ingresa por el ganglio de la raíz dorsal hace sinapsis en el núcleo dorsal. El núcleo dorsal o columna de Klein. Esta neurona de segundo orden, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Camilo, cierra el micrófono, por favor. Esta fibra que hace sinapsis en el núcleo dorsal va a ascender por el mismo lado sin cruzarse para absolutamente ningún lado y va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado
a la corteza cerebelosa y va a hacer sinapsis en la corteza cerebelosa y nos va a ayudar a ubicar nuestro cuerpo espacialmente. ¿Entendido hasta acá el fascículo espinocerebeloso posterior? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, fascículo espinocerebeloso anterior, que es otro. ¿Por dónde va a entrar? Por el mismo lado, chicos. Por la parte posterior de la médula espinal va a entrar el ganglio, el haz que viene del ganglio de la raíz dorsal, va a hacer sinapsis en el núcleo dorsal y vamos a tener dos neuronas o dos tipos de neuronas de segundo orden. Unas que se van a cruzar, que son la gran mayoría, que al cruzarse en los segmentos medulares, luego van a ascender en forma de fascículo espinocerebeloso anterior. Del otro lado, ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior, hace sinapsis en la corteza. Pero otro grupo de fibras ya dentro del cerebelo van a salir por el pedúnculo cerebeloso medio y van a ingresar al otro lado del cerebelo. Pero las fibras que no se cruzaron del tracto espinocerebeloso anterior van a ascender por el mismo lado y van a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Entendido? Sí, profe. Ahora Sí, sí. señora. Ahora sí. Bueno. Esto es la sensibilidad inconsciente o la sensibilidad muscular y articular. ¿Listo? Esto no tiene nada que ver con dolor. Es simplemente ubicar dónde están mis músculos, sentir mis articulaciones. Recuerden que el dolor ya tenemos una vía específica para el dolor que fue la primera que estudiamos. Luego vamos a tener otros dos tractos ascendentes, pero estos tampoco van a llegar al cerebro. Estos tractos son los que vamos a llamar tractos de alguna forma inconscientes, pero que nos van a ayudar primero a mantener la vigilia, a mantenernos despiertos y segundo a mantenernos ubicados y también a tener un poco de conciencia. No porque la llamemos pensamiento, sino porque al tener estos tractos activos y, bueno, en realidad en la forma en la que estos tractos interaccionan con el resto de nuestro cerebro, hace que podamos ubicar estructuras anatómicas de nuestro cuerpo de forma inconsciente, pero estando despiertos o estando conscientes. Entonces, y ahí los confundo un poquito, pero vamos a utilizar el término inconsciente para algo que no sepamos, pero cuando hablemos de conciencia vamos a hablar de alerta, ¿ok? Entonces, vamos a tener otras vías ascendentes importantes. De la primera que les voy a hablar es del tracto espinotectal. Entonces, va de la médula espinal ¿a dónde? Intenten sacarlo por la palabra. Espinotectal. Creo que yo ya se los había dicho. Hacia el mesencéfalo, profe. Exactamente, ¿quién dijo eso? Yo, profe. Muy Álvaro. bien, Álvaro, al mesencéfalo, a un área del mesencéfalo que se llama el tectum. Igual no es importante que ahorita me ubique en dónde queda el tectum, pero sí es interesante pues que sepan que va desde la médula espinal hasta el mesencéfalo. Entonces es esta vía roja que está acá pintada. ¿Por dónde va a entrar la información? Vuelvo y repito. Por el ganglio dorsal sensitivo, entra por el cordón posterior, hace sinapsis con neuronas de segundo orden,
Esta neurona de segundo orden hace una prolongación axonal que se va a cruzar hacia el otro lado y va a ascender en forma de fascículo espinotectal. Atraviesa médula espinal, sigue ascendiendo, atraviesa bulbo raquídeo, sigue ascendiendo, atraviesa todo el puente y ese haz va a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden que vamos a encontrar en el colículo superior del mesencéfalo. Al hacer sinapsis en el colículo superior del mesencéfalo, les voy a enseñar una cosita interesante, y es que el colículo superior del mesencéfalo también se llama colículo visual, o sea que va a tener bastante importancia desde el punto de vista visual, no para percepción visual como tal, de colores, formas, pero sí para una cosa que vamos a llamar los reflejos espinovisuales y los reflejos oculares del movimiento. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque si ustedes hacen un pequeño ejercicio, los que estén sentados en sillitas giratorias, si ustedes se mueven y intentan girar en la silla, sus ojos siempre van a intentar moverse hacia un punto específico de su plano, ya sea el plano horizontal o el plano vertical. Este colículo superior del mesencéfalo y esta vía ascendente es la que le permite a usted ubicarse en cuanto al movimiento y ubicar sus ojos en cuanto al movimiento de lo que está afuera de ustedes, o mejor dicho, lo que está en a su alrededor. ¿Sí entienden, chicos? Sí, ¿Sí me señora. entienden? ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes están acostados y un insecto camina por su pierna izquierda, su cabeza se va a mover hacia el lado izquierdo para saber qué está pasando. No, la No, pierna no se profe. mueve. Pues Uno mueve la pierna. Sí, pero ustedes están sentados, digamos que están sentados. Están sentaditos y algo les toca el pie izquierdo. Aparte que obviamente lo mueven y lo retiran porque algo se los tocó, me van a decir que ustedes no van a mirar. Sí, obvio, como por reflejos, mira. Bueno, pues esta vía que se llama la vía espinotectal es la que permite que ustedes vean y se ubiquen y miren si algo les está tocando en la mano izquierda, que su cabeza gire inmediatamente hacia la mano izquierda, no porque la cabeza esté conectada con esta vía, sino porque sus ojos están en la cabeza, ¿cierto? Y si yo tengo mi plano enfrente, pues solo muevo los ojos, pero si tengo la mano atrás y algo tocó mi mano, yo inmediatamente giro mi cabeza para saber qué tocó la mano. Esta vía es la que permite eso, los reflejos visuales asociados a una estimulación sensitiva. ¿Claro hasta acá? Ahora vamos con el más bonito. ¿Y por qué? Porque cada vez que les vaya a hablar de esto, les voy a decir que esta área del cerebro es el área más bonita que tenemos y es la vía o el área reticular. La formación reticular o lo que nosotros llamamos las vías reticulares ascendentes o la formación reticular ascendente. ¿Desde dónde va la formación reticular ascendente? Desde los primeros segmentos cervicales, atravesando, teniendo células y núcleos celulares importantes en el bulbo raquídeo, en el puente y en la parte inferior del mesencéfalo. La formación reticular hasta hace un tiempo no era tan conocida, pero ahora tiene una gran importancia y esta formación es una mezcla y un tramo supremamente junto de células que tienen núcleos un poco dispersos, pero que están en la parte más interior de los primeros segmentos cervicales, médula oblongada, puente y mesencéfalo. La formación reticular es la que permite que
nos despertemos y que estemos en vigilia, por decirlo de alguna forma, de que cuando estemos durmiendo y ya sabemos que debemos activarnos, la formación reticular es la que te dice te debes levantar. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo muy interesante. ¿Por dónde va a entrar la información? Suena a hora mojada nuevamente por el ganglio sensitivo dorsal y va a entrar por el cordón posterior y va a hacer sinapsis con neuronas de segundo orden que van a atravesar y que van a tener pequeños tramos que se van a ir interconectando por toda la formación reticular. ¿De dónde? Del bulbo, del puente y del mesencéfalo. ¿Cuál es la función de la vía o del haz o del fascículo espinorreticular? Darle información sensitiva a la formación articular, valga la redundancia, a todo ese tramo de células de la vía reticular para mantenerte despierto de alguna forma. Es la que te dice el alerta, la que te mantiene activo de alguna forma. Y la formación reticular ascendente va a tener conexión con absolutamente todas las vías cerebrales: hipotálamo, hipófisis, corteza, cerebelo, hipocampo, sistema límbico, con absolutamente todo. Entonces, por eso la formación reticular, ahí llega tanta información y de ahí sale muchísima información para los otros segmentos cerebrales. Algo importante a tener en cuenta con la formación o pues con la vía espinorreticular es que estos axones van a ascender por el mismo lado. Ellos no se van a cruzar para ningún lado. O sea, lo que entra por el lado izquierdo sube por el lado izquierdo y lo que entra por el lado derecho sube por el lado derecho. No olviden, todo lo que sea o todo lo que llegue a la formación reticular tiene que ver con conciencia, con activación, con estar despiertos. Pero quiero aclararles algo, que cuando nosotros hablamos de conciencia, no estamos hablando de la conciencia que te dice que está bien y que está mal. Te estamos hablando de la conciencia, o te estoy hablando de la conciencia que me dice que estás despierto. Pero estar despierto no significa ser coordinado y coherente. ¿Esto qué quiere decir? Regálame café, mami. Solo el café. Gracias. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que así estés despierto no quiere decir que todas tus funciones cerebrales superiores estén activos, que es lo que pasa con algunos pacientes que están en coma, que mueven los ojos, hacen reflejos como si estuvieran despiertos, pero sus funciones cerebrales superiores, no están activas, o sea, no hablan, no se comunican, no establecen ningún tipo de función cerebral superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corteza está lesionada, pero que la formación reticular sigue funcionando. Es más, a esos pacientes, si usted les causa algún tipo de dolor, pues ellos van a hacer alguna manifestación de dolor, porque pues obviamente todo su sistema sensitivo sigue activo. ¿Entendido hasta acá? Y por último, les voy a hablar de un tracto que se llama el tracto espino-olivar. O sea, va a ir de la médula espinal a las olivas. Y las olivas las encontramos en el bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces, es este azul que está acá pintadito. Va a ingresar por el ganglio dorsal, luego va a hacer sinapsis con las neuronas que vamos a encontrar en el haz posterior. Se van a cruzar, se mueven a la línea media en el segmento en donde hicieron sinapsis y luego van a ascender por el lado obviamente en el que ya se cruzaron hasta la oliva. En la oliva, las neuronas de tercer orden
van a hacer sinapsis, perdón, con neuronas de tercer orden, y de ahí se van a volver a cruzar al otro lado y van a ingresar al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Entendido este o vuelvo y lo explico? Ay, Dios, qué frío. Chicos. Profe, otra vez. Entonces, todas las neuronas que ingresan o todos los haz nerviosos que ingresan por el ganglio de la raíz dorsal van a hacer sinapsis en el área posterior de la sustancia gris de la médula espinal, el asta posterior de la médula espinal por donde ingresó. Luego estas neuronas de segundo orden que hacen sinapsis acá se van a cruzar al otro lado de la médula espinal y van a ascender hasta la oliva. En la oliva, estas neuronas, nuevas neuronas o neuronas de tercer orden, van a volverse a cruzar al otro lado y van a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior hasta la corteza cerebelosa. Este tracto se llama espino olivar. Y este tracto, la importancia que tiene es da información desde todos los órganos cutáneos y propioceptivos. Pues toda la información cutánea y propioceptiva del cuerpo, mejor dicho. Este tracto, a pesar de que se llama espino olivar, pues que va desde la médula espinal hasta la oliva, en realidad Hola. ¿Profe? Creo que no, se le cayó el internet a la profe. señor. Ah, pensé que le había caído en internet, profe. Si habló, no le escuchamos nada. Sí, es que se ¿Qué? quedó callada como por un ratico. Sí, profe. Sí, es que decía conexión inestable. Pregunta, que si entendieron hasta ahí o más o menos. Pues como que se le quiere cortar. Digo nuevamente, ¿entendieron estos tres tractos? Espinotectal, espinolivar y espinoreticular. Profe, el espino olivar a mí no me quedó del todo muy claro. ¿Qué parte no entendiste? Profe, es que la última partecita se le cortó y no se le escuchó como cuando entra la parte del pedúnculo cerebroso inferior y ahí qué acción tiene. Ok, bueno, ¿quién fue el primero que me habló? Creo que fue Oscar. Dios, qué frío. ¿Quién fue la primera persona profe. que me habló? Sí, yo, Oscar. Bueno, Oscar, dime, no cierres el micrófono. Necesito que lo dejes abierto. Profe, es que hay mucha bulla afuera. Están tomando y yo iba al lado de una cantina, entonces es horrible el sonido. Pero no está. Yo no estoy escuchando, mejor dicho. Ah, Bueno, bueno. Oscar, entonces, acá esto que estoy señalando, ¿qué es? ¿El ganglio sensitivo? Exactamente. Entonces, esta neurona de primer orden va a hacer sinapsis en el área posterior o en el asta posterior de la médula espinal, ¿cierto? Sí. Y esta neurona de segundo orden va a hacer una prolongación de su haz hacia el lado contralateral, atravesando toda la porción anterior y se va a ubicar en su respectiva área o ala, pues, de sustancia blanca que ahora vamos a llamar el fascículo espino-olivar. Entonces, lo que venía por el lado izquierdo ahora va a estar en el lado derecho, ¿cierto? Sí, profe. Voy a ascender en forma de fascículo espino-olivar y llego a la oliva.
La oliva está ubicada en el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Sí, ¿Listo? sí, profe. Esta neurona se llama neurona de tercer orden, que nace en la oliva y ahora se va a cruzar nuevamente hacia el otro lado y va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior y va a hacer sinapsis en la corteza cerebelosa. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Ahora, Sí. Es que yo pensé que subía arriba y daba como tramo de la primera, no. El negro, todos estos dibujitos negros es la espinorreticular. El azul, la espinoolivar. Y la roja, la espinotectal, porque llega al mesencéfalo. Acá hay 3 vías pintaditas. ¿Listo, chicos? Listo, profe. La vía espinolivar llega al cerebelo. Estas 3 vías que nombramos acá no llega a la corteza cerebral. La mayoría de información, en el caso de la espinotectal, se queda en el colículo superior del mesencéfalo, la espinolivar llega al cerebelo y la espinorreticular se queda en la formación reticular. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, espinotectal, la rojita que vemos acá dibujada, ¿cuál es su importancia? Por los reflejos espinovisuales. La espinorreticular, el estado de vigilia, la alerta y pues nos da toda o lleva toda la información sensitiva que va a llegar a la formación reticular. Y la espinolivar nos da información en dirección al cerebelo de todos los órganos cutáneos y propioceptivos. ¿Entendido hasta acá? Estas son todas las vías ascendentes. Ahora vamos a empezar al revés, de arriba hacia abajo. Vamos a hablar de las vías descendentes. Clave, chicos, clave interesante. Miren que donde hay un puntico es el cuerpo neuronal y donde hay como una especie de V, mira acá se las coloco, donde hay un puntico es el cuerpo neuronal, o sea, de ahí sale el haz y a donde llega hace una forma de colita. ¿Sí se habían fijado? Señora, Bueno, vamos a hablar de las vías descendentes. es el axón, ¿cierto? La Y que forman ahí. El axón es toda la fibra. La Y que se ve ahí son las dendritas terminales. Y queremos ser un poquito más específicos. Bueno, vía descendente. La vía descendente tiene 3 tipos de neuronas. Neurona superior o motoneurona superior, interneurona y motoneurona inferior o neurona de tercer orden. ¿Cuáles neuronas tiene? 3. Alguien que me conteste o le hable al micrófono a cualquiera y le pregunto de lo que acabo de decir. Sí, profe. Díganme. Motoneurona, interneurona. Motoneurona, interneurona y neurona de tercer orden. Motoneurona superior, interneurona y motoneurona inferior o neurona de tercer orden. Esto se lo tienen que aprender para siempre. Motoneurona superior y motoneurona inferior. Pues la interneurona que está directamente en el segmento medular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de síndromes de motoneurona superior y vamos a hablar de síndromes de motoneurona inferior. Entonces vamos a tener que aprender de dónde a dónde va la motoneurona superior, dónde está la interneurona y de dónde a dónde va la motoneurona inferior. Porque dependiendo de la enfermedad que estemos estudiando, tiene unas características específicas de cada una de esas neuronas. Repito, las vías descendentes tienen 3 neuronas. Neurona de primer orden, que es toda esta, ¿sí? Que sale de la corteza, baja, atraviesa el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente, el bulbo, la médula. Yo ahorita les digo dónde se cruza. Y hace sinapsis con una interneurona que está ubicada en la médula espinal
Y luego de ahí sale la tercera neurona que se llama neurona de tercer orden, que va desde la médula a ¿dónde? ¿Qué es esto que está acá? Músculo. Músculo. Entonces, lo que va desde el cerebro, desde la corteza cerebral hasta la médula espinal se llama motoneurona superior. ¿Listo? Y lo que sale desde la médula espinal al músculo, ¿cómo se llama? Motoneurona inferior. Exacto. Motoneurona inferior. Ahora sí, les voy a explicar esta imagen rápidamente. De la corteza motora primaria, que se encuentra ubicada en el área o en el giro o en parte del área precentral del lóbulo frontal, ahí nacen todas las neuronas motoras del cuerpo. Este cuerpo neuronal que nació en el área motora primaria va a atravesar esta pequeña área que vamos a llamar la corona radiada, que es simplemente un montón de haces neuronales que forman una corona. Este mismo dibujito de acá, saquémoslo hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, de todas las áreas de la corteza motora y van a formar un haz como un abanico que se llama la corona radiada. Todos estos haces que pasan inicialmente o forman la corona radiada se van a compactar y se van a volver una sola fibra súper compacta, pequeña, que va a pasar por un área ubicada entre el tálamo y el núcleo lenticular, que se va a llamar la cápsula interna, que es esto que está acá. La cápsula interna es que todos los haz que se estaban prolongando desde la corteza se van a funcionar, van a estar como un cable apretadito y van a descender en forma de cápsula interna. Luego van a atravesar el mesencéfalo, luego van a atravesar el puente, la parte superior del bulbo raquídeo de la médula oblongada y van a llegar hasta un área específica que se llama el área piramidal de la médula oblongada. Y ahí se van a encontrar las dos pirámides motoras y se van a cruzar. Entonces, lo que venía del lado derecho ahora va a ir para el lado Izquierdo. izquierdo y lo que venía del lado izquierdo ahora va a ir para el lado derecho. Eso es lo que más adelante vamos a llamar la decusación de las pirámides o el cruce de las pirámides. Y luego esa información que viene del lado derecho va a ir hasta los músculos de todo mi hemicuerpo izquierdo y lo que viene del lado izquierdo va a ir a los músculos de mi hemicuerpo derecho. O sea que mi cerebro derecho maneja el lado izquierdo de mi cuerpo y mi cerebro izquierdo maneja el lado derecho de mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, la primera vía descendente y la más importante, no porque las otras no sean importantes, sino porque es de alguna forma la que más vamos a nombrar, se llama la vía córtico. ¿Qué creen ustedes? Si va de la corteza a dónde. La espina. Entonces se llama la vía córtico. Córtico espinal, córtico medular o piramidal. Ese es el nombre que tiene. Córtico espinal, córtico medular o vía piramidal. Miren acá, chicos. ¿Dónde nace la información? En el área motora primaria. El área motora primaria está ubicada en el lóbulo frontal, justo en el giro precentral. Hay un giro que se llama central, y o sea que lo que está un poquito más adelante es el giro precentral, o el área 4 de Brodmann. Ahí nace la neurona. Es este hilo rojito que estamos viendo. Hay dos hilitos, uno rojito y uno negrito. Ya les explico qué pasa con el hilo negrito o con el haz negro. Entonces, esta vía córtico-espinal nace en el área motora primaria. Forma un área que se llama la corona radiada,
luego se compacta y forma la cápsula interna, que la cápsula interna es un área ubicada entre el tálamo, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Luego sigue descendiendo, atraviesa el mesencéfalo por la parte peduncular cerebral, por los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Luego sigue descendiendo por el puente, sigue descendiendo por la porción anterior de la médula oblongada y llega al área piramidal. Y del área piramidal se va a cruzar hacia el área contralateral y va a descender por las porciones anteriores de la médula espinal, va a hacer sinapsis con la interneurona, y la interneurona va a hacer sinapsis con la motoneurona inferior, que al final va a pegarse en el músculo respectivo para darle movimiento. Casi el 90% del haz corticoespinal se cruza en la pirámide, pero un 10%, en alguna literatura dice que un 5% de estos haces no se cruzan. ¿Y qué van a hacer? Pues nacen, pasan la corona radiada, cápsula interna, descienden por el mesencéfalo, descienden por el puente, descienden por el bulbo, no se cruzan la vía piramidal, sino descienden ipsilateralmente. No se va a cruzar para ningún lado. ¿Qué sucede? Que si esta vía piramidal tiene alguna lesión, pues van a ocurrir patologías importantes como cuando llamamos hemiplegia, que es simplemente que ya definitivamente no se puede mover medio cuerpo, o hemiparesa, que es disminución en la fuerza. Aunque es un poco más complejo porque hay afectada la sensibilidad y otras cosas, no porque haya un daño propio en la sensibilidad, sino porque generalmente estas vías, como van tan juntitas unas de otras, si la lesión está en la médula o si la lesión está en la cápsula interna, pues se va a lesionar de ahí para abajo todo, motor, sensitivo, temperatura, todo. ¿Ok? Entonces recuerden, la mayoría de fibras de la vía piramidal se decusan, se cruzan, pero un pequeño porcentaje viajan ipsilateral, y eso es lo que a veces nos permite ver que hay lesiones motoras importantes, pero el paciente sigue moviendo parte de su cuerpo porque muy posiblemente la lesión se dio en algún lado donde se cruzan y la vía que seguía derechito pues no tuvo ningún tipo de lesión importante. Van a estudiar el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. Desde ahorita, solo para que lo tengan presente. Eso va incluido en el atlas. No porque vayamos a estudiar corteza cerebral, pero porque pues es muy importante que conozcan el homúnculo sensitivo y el homúnculo motor. Repito, del área motora primaria de la corteza cerebral nacen las neuronas de la vía piramidal. Van a formar la corona radiada, luego se van a condensar específicamente en el brazo posterior de la cápsula interna, va a descender por el mesencéfalo y ahora se va a llamar el fascículo córtico-espinal. Luego va a seguir descendiendo en forma de fascículo córtico-espinal por el puente, llega al bulbo raquídeo o médula oblongada, como ustedes la quieran llamar, por mí no hay ningún problema. Y en el área piramidal, la mayoría de fibras se va a cruzar hacia el lado contralateral en el área piramidal, en las pirámides vulvares, y de ahí va a descender a su respectivo segmento medular. Esto sigue siendo neurona de primer orden. Cuando llega a la médula, hace sinapsis con la interneurona y de ahí nace una nueva neurona y hace sinapsis y sale por el cordón o por la parte anterior de la médula espinal, es lo que vamos a llamar neurona de tercer orden o motoneurona. Recuerden, de la corteza a la médula, motoneurona superior, interneurona, y luego de la médula al músculo, motoneurona inferior. Tarea. Van a averiguarme
qué es el síndrome de motoneurona superior y qué es el síndrome de motoneurona inferior. Hay unos términos ahí específicos que tienen que investigar. A la próxima clase los hablamos rapidito, pero esa es tarea. Chicos, ¿preguntas? ¿Individual o en grupo? En grupito. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero es con respecto a la clase pasada. Su merced nos dejó también una tarea en grupo y era de investigar los receptores sensitivos, que eran los corpúsculos, tamaño y creo Eso que también eran... es un grupo, pero eso es para el próximo miércoles. Sí, profe, pero entonces su merced nos mencionó, su merced nos mencionó unos, profe. ¿Son esos los que su merced nos mencionó o... Ahí en el libro están. Es que hay terminaciones libres, terminaciones térmicas, corpúsculos de Pacini, Ruffini, Meissner, Esos, su merced nos mencionó esos. ¿Son de esos, profe, o... todos esos, todos. Ah, ok, listo, profe, listo, gracias. ¿Listo? Bueno. Este tracto que acabamos de ver es el tracto o el fascículo corticoespinal vía piramidal, no lo olvide. Hay otro fascículo que son más sencillos, ¿sí? Son menos complejos porque, digamos, de alguna forma son un poquito más cortitos. Del primero que les voy a hablar es de el tracto retículo espinal. O sea, adivinen de dónde a dónde va. Estas son vías descendentes, recuerden. Entonces, por eso ahora de la palabra que nace, valga la redundancia, es de donde nace la vía y termina en, pues, en la médula. Entonces, si el primer tracto se llama retículo espinal, ¿de dónde a dónde va? Del bulbo raquídeo a la médula espinal. No, Del cerebelo, profe. retículo espinal. Si digo retículo es reticular, no, reticular. Reticular, ¿a qué se les parece? Chicos, ¿qué les dije que eran? Un montón de neuronas ubicadas en la parte más interior del mesencéfalo, del puente, del bulbo raquídeo y de los primeros segmentos cervicales. ¿Cómo se llamaba ese cúmulo de neuronas? El retículo. Formación reticular o el sistema reticular. ¿Sí o no? Ya se los había nombrado. Ahora, hay una vía descendente que se llama la vía retículo-espinal, o sea, va desde la formación reticular a la médula espinal. ¿Cómo va ese haz retículo-espinal? Nace obviamente en la formación reticular y va a descender hasta la médula espinal. ¿Recuerdan que el otro recolectaba información de la periferia para el sistema reticular y activar la vigilia? Pues ahora toda esa información sensitiva se va a transformar en que va a llegar al sistema reticular y esta vía va a descender porque ahora va a hacer la acción. Ya obtuve toda la información necesaria de la periferia, pues ahora tengo que moverme. O sea, si algo está afectando mi comodidad en el pie izquierdo, pues tengo que mover mi pie izquierdo para que ya no se sienta incómodo. Eso es gracias pues a la vía
reticular que mantiene la vigilia, lo que les decía, lo que me mantiene consciente. ¿Qué pasa con ese tracto retículo espinal? Entonces nace de la formación reticular. Estas neuronas viajan hacia la médula espinal y van a formar el tracto reticuloespinal pontino o póntico. Mírenlo acá. La mayoría de estas fibras no se cruzan, o sea, van a nacer en la formación reticulamente en el puente y van a descender hacia el segmento medular en el que yo necesito pues hacer la acción, por decirlo de alguna forma. Algunos axones se cruzan, otros no. Estos descienden hacia la médula y estos nacen de un lado, se cruzan y luego descienden hacia la médula espinal. La mayoría no se cruzan, pero pues sí, se han visto que algunos ACE se cruzan y esto con el fin de garantizar que la respuesta sea bilateral, que no solo la información que se va a llevar sea de un solo lado, sino que sea bilateral. Hay algo importante, que cuando este haz simplemente desciende por el mismo lado en el que nace, se llama el fascículo espinorreticular póntico. Y cuando este fascículo se cruza y va hacia el otro lado, se va a llamar el fascículo reticuloespinal medular o el tracto bulborreticular espinal. Sé que es un poco confuso, pero acá lo que hay que aprenderse es el nombre. El que no se cruza, fascículo reticoespinal pontino. Y el que se cruza, se va a llamar el tracto bulborreticular espinal medular. Ahí es más cuestión de aprenderse el nombrecito, de cómo esté ubicado. Algo interesante también es que estas vías forman una vía autonómica y proporcionan información interesante que viaja directamente o que da una respuesta directamente desde el hipotálamo. Y así se puede controlar todo el sistema simpático y todo el sistema parasimpático. Entonces, los tractos reticuloespinales hacen que tengamos control o que se ejerza un control desde el hipotálamo a la vía simpática y a la vía parasimpática. La otra vía es la vía tectoespinal, o sea, van a ser del mesencéfalo a la médula espinal. Se las voy a mostrar acá. Entonces, ¿dónde nace? En el colículo superior. Va a descender un poco y en la porción superior del puente se va a cruzar la información al lado contralateral y va a descender hasta los segmentos espinales o de la médula espinal en su porción anterior y va a permitir el movimiento guiado por coordinación. Recuerden que todo lo que nazca del tecto, del mesencéfalo, está asociado a los ojos y al movimiento, o sea, la coordinación de nuestros ojos con el movimiento. Si se llama tecto espinal es porque nace en el mesencéfalo y va a la médula espinal. Está asociado con los movimientos posturales y los reflejos en respuesta a estímulos visuales. Lo que les decía, chicos, acá voy a combinar un poquito las dos vías, y es que si algo está causándome malestar en mi pierna izquierda, yo giro mi cabeza, muevo mis ojos, observo el lugar en el que se está causando la lesión y quito mi pierna, movimiento conjugado motor que está asociado a mi visión. ¿Sí? Eso en el caso de que se tenga una visión completamente normal. Yo siempre voy a ubicar mis ojos en el lugar en el que me esté causando ya sea dolor, presión, lo que no sea
adecuado para pues que me esté causando algún tipo de sensación o de estímulo al que le tenga que dar respuesta, ¿ok? Y por último, les voy a hablar de un fascículo rubroespinal. Los dos últimos, perdón. El fascículo rubroespinal nace del núcleo rojo ubicado en el mesencéfalo. Este tracto o este fascículo que nace en el núcleo rojo ubicado en el mesencéfalo generalmente se mueve hacia la parte inferior. ¿Por qué? Porque vamos a ir del núcleo rojo a la médula espinal. Los axones generalmente de estas neuronas que nacen en el núcleo rojo se van a cruzar hacia el otro lado de donde de donde nacieron. O sea, nacen en el mesencéfalo y se cruzan hacia el lado contralateral y van a descender pues hacia el segmento medular en el que se tenga que dar la respuesta. Hay algo importante y ustedes dirán, bueno, ¿por qué hay otro haz pintadito ahí de neuronas interesantes? Y es porque desde los núcleos cerebelosos profundos que coordinan movimiento, nace una neurona que se va a conectar con el mesencéfalo, específicamente con el núcleo rojo. Y del área motora llega otra neurona que se va a conectar con el núcleo rojo y le va a dar toda la información necesaria para decirle qué está sucediendo, cómo me tengo que ubicar y qué está pasando, tanto en toda la información que llega al cerebelo, la información que llega desde la corteza. Entonces, es cíclica, si se dan cuenta, porque tengo información cerebelosa, cortical, que llega al núcleo rojo y del núcleo rojo nace una neurona que va a hacer sinapsis pues en la médula espinal para la función que en este caso es los reflejos o la actividad de los músculos flexores y la inhibición de los músculos extensores. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que toda la vía rubroespinal va a activar la porción flexora de mi cuerpo, la flexión de los dedos de mi mano, la flexión del bíceps, la flexión de los músculos de mis piernas y va a inactivar la actividad de los músculos extensores. ¿Esto para qué? Con el fin de controlar la gravedad, por ejemplo. O nuestro centro gravitatorio, por decirlo de alguna forma, que no nos vayamos a marear o vayamos a tener algún tipo de movimiento que no sea acorde, supongamos, a la caminata o a ponernos de pie, o simplemente el hecho de saber que tengo que tomar con mi mano algo de esta manera para poderlo llevar a mi boca, supongamos, que tenga que tomar el vaso para poderlo trasladar. Acá está activada la vía rubroespinal. Activo todos mis músculos flexores, inhibo todos mis músculos extensores para saber que tengo que coordinar el tomar el vaso desde la mesa para llevarlo hasta mi boca. Por eso tiene un haz o tiene comunicación con el cerebelo y con la corteza. Coordinación y movimiento. ¿Ok? Bueno, y ya, rápidamente para terminar, lo prometo, vamos a hablar de uno de los más importantes, porque también nos ayuda con la coordinación, pero por medio del sistema vestibular. ¿Eso en qué se transmite? Recuerdan que el martes hablábamos de un tracto que se llamaba el tracto vestibuloespinal y que ustedes me decían que nacía de alguna forma en la vía vestibular del octavo par craneal. Pues chicos, sí tiene mucho que ver, pero en realidad nace de alguna forma en los núcleos vestibulares. ¿Qué sucede? Miren la información. Toda la rama vestibular o toda la información vestibular nace en los núcleos vestibulares
ubicados en el puente. Y es exactamente ubicada en toda el área del romboencéfalo. Este núcleo vestibular lateral es de ahí de donde nace la vía vestibuloespinal. ¿Qué sucede? Mira, hay algo muy interesante. Y es que este núcleo vestibular lateral, ubicado en el mesencéfalo, recibe información de toda el área vestibular del oído, que llega y hace sinapsis acá. Y de los núcleos profundos cerebelosos que hacen sinapsis en el núcleo vestibular. Y de ahí va a salir una neurona que se conecta desde el núcleo vestibular, desciende por el mismo lado y se conecta con la médula espinal. ¿Esto en qué se traduce? En que este tracto que hace parte de un sistema complejo que conecta el oído interno y el cerebelo, facilitan la actividad de los músculos extensores e inhiben la actividad de los músculos flexores también para ayudar a coordinar parte del equilibrio. Entonces, hagan un ejercicio. Colóquense de pie. Solo colocarse de pie, estar sentados y colocarse de pie. No caminar, solo colocarse de pie. Hay que mantener un poquito las piernas abiertas, que los brazos den un poquito de movimiento, pero sin estar flexionados, sino se mantengan pues al lado de nuestro cuerpo. Esto se permite gracias a el sistema vestíbulo espinal. Porque cuando estamos de pie sin movernos, solo nuestros músculos extensores están activos. Ya si tengo que empezar a caminar, pues tengo que flexionar la rodilla, flexionar un pie, luego extenderlo y bueno, toda la dinámica de la marcha. Pero en este caso, el hecho de mantenernos de pie es gracias al sistema vestíbulo espinal, que es una combinación, o bueno, es gracias a que el cerebelo se activa y a que toda el área vestibular del octavo par craneal también está activa. ¿Entendido hasta acá, chicos? Chicos. Pues Sí, está un poco profe. confuso, profe, pero sí, se entendió más o menos. Y por último, les voy a hablar de el tracto olivoespinal. Digamos que este tracto en algunos libros no está tan bien diferenciado porque ellos dicen que es como una combinación entre varias áreas. Pero a él, pues estos, los autores de este texto les gusta dejarlo aparte y la verdad es interesante estudiarlo por aparte porque te dan una guía o una luz acerca de cómo funciona el núcleo olivar. En este caso vamos a hablar del núcleo olivar inferior. Recuerden que las olivas se encuentran ubicados en el bulbo raquídeo. El tracto olivoespinal, pues obviamente nace desde las olivas y desciende hasta la médula espinal, pero no es tan sencillo de alguna forma de pensar en esta vía. Es simplemente, o este tracto espinolivar lo que hace es toda la vía motora primaria, pero porque tiene interconexiones muy interesantes. Tiene conexiones desde la corteza cerebral hasta la oliva, desde el núcleo rojo, ¿recuerdan lo que hablábamos un poquito del núcleo rojo y cuál era su función? Desde el globo pálido. ¿Y por qué les señalo esto? Porque acá se activa toda la vía extrapiramidal y de movimiento. No nos matemos la cabeza ahorita intentando pensar en qué es la vía extrapiramidal. Solamente
que desde el globo pálido hay una conexión muy pequeñita a la oliva, desde la corteza cerebral a la oliva y desde el núcleo rojo a la oliva. Y algo interesante también un poquito desde la formación reticular. ¿Qué pasa? Que las neuronas que nacen en la oliva se cruzan y descienden y van a actuar directamente en la motoneurona inferior. O sea que ustedes pueden pensar como de, ok, es como un complemento de la vía piramidal. Pues sí, es un complemento realmente de toda la vía motora. Por eso algunas personas dicen que no es una vía aislada, o sea, que no la podemos estudiar como una vía aislada, es como si fuera una vía complementaria a la vía piramidal. Y pues hasta cierto punto tienen razón, pero lo interesante es que la oliva o el núcleo olivar inferior recolecta información de 3 estructuras interesantes asociadas al movimiento: el núcleo rojo, la corteza cerebral y el globo pálido. Bueno, chicos, estas son las vías descendentes más importantes. Como tarea nos queda estudiar qué es el arco reflejo y lo que les dije de la primera tarea que les dije que era, ya se me olvidó. ¿Qué fue lo que les dije? Profe, los síndromes. Síndrome de motoneurona superior y síndrome de motoneurona inferior. Bueno, estas 2 tareitas tenemos para el martes, serían estas 2. Los síndromes de motoneuronas y qué es el arco reflejo. Obviamente, y repasar y estudiar estas vías medulares. No son complejas, realmente son muy sencillas. Solo es que hay que aprenderse los nombres que hay en medio de ellas para poderlas interpretar, pero de resto no son complejas. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿para el martes o para el miércoles? Para el miércoles. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, para el miércoles tenemos tallo cerebral, ¿cierto? Si no estoy mal, es lo que vamos a estudiar el miércoles, sí. Para tallo cerebral, ¿qué deben hacer? Adivinen, dibujar. Dibujar el bulbo, dibujar el puente, dibujar el mesencéfalo y con diferentes colores ponerle los nombres. Digamos que acá no vamos a dibujar vías porque lo que necesitamos es ubicar los diferentes núcleos y las diferentes fibras que se mueven por cada estructura del bulbo, del puente y del mesencéfalo para poder aprenderlas. Digamos que tenemos ya una ventaja y es que ya vamos a ubicar o ya vamos a saber de qué se tratan los diferentes lemniscos, los núcleos, porque ya les nombré, por ejemplo, el núcleo vestibular, ya les nombré el núcleo de Clarke, el núcleo de Gracilis, ya saben qué es el lemnisco medial, el lemnisco medial, el lemnisco espinal. Entonces va a ser mucho más fácil. ¿Qué vamos a encontrar en el puente? Generalmente, en el puente no, perdón, en todo el tallo cerebral, vamos a encontrar estructuras nucleares, muchas estructuras nucleares, y aparte de eso vamos a encontrar fibras que llegan a la corteza, que bajan o que van al cerebelo. Digamos que el bulbo, el puente y el mesencéfalo es un área encargada de simplemente dar paso a fibras que ascienden o descienden, o es donde se da el nacimiento de fibras que van al oído, a los ojos, generalmente al cerebelo. Entonces nos toca dibujar pequeños Profe, chiquitos. Dígame. es que me surgió una pregunta con respecto a la vía que estaba hablando, que tiene que ver también el parte del oído con el equilibrio. Vestíbulo espinal. Eso, vestíbulo espinal. Profe, porque he escuchado que hay personas que cuando tienen, digamos, alguna lesión en el dedo pequeñito del pie, tienden a tener ese desequilibrio, pues, corporal. Pero eso no es por un daño en la vía.
es porque qué función tiene el dedo pequeño del pie, aunque ustedes crean que no, junto con el dedo gordito. Estabilidad al pie. Por eso cuando hay amputación de los dedos internos del pie, no se ve tan afectada la marcha. Pero cuando se pierde el hallux o se pierde el quinto dedo del pie, pues es que el pie se desestabiliza un poco porque los dedos hacen función como de sostener la pisada, aunque ustedes no lo crean, porque uno nunca se fija en esas cosas de cuando se da la pisada como tal, los dedos ayudan a hacer un poquito de agarre. Y ustedes lo pueden notar cuando un zapato les queda apretado, cuando un zapato les fastidia, que le pela el dedo pequeñito o le pela el dedo grueso, porque ahí se da el agarre en el movimiento. ¿Ok? No es tanto porque se dañe esta vía. Pues obviamente, ¿no? Si tiene alguna lesión en la vía, pues se va a afectar la marcha, pero digamos si es una pérdida del quinto dedo, no es porque se haya dañado la vía vestíbulo-espinal. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, un gusto haberlos saludado. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Se cuidan.